Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta velada martes 7 de la noche, donde como ya es tradicional tenemos este contacto con Miguel Muñoz, quien gracias a que nos aporta su tiempo, gracias a que nos dedica estos momentos para darnos luz de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos. Muchísimas gracias a las personas que se han venido suscribiendo, como siempre digo, aquí al canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Si usted es la primera vez que está con nosotros, por favor, suscríbase con nosotros, active la campanita de las notificaciones, en fin, todos esos instrumentos que nos otorga el sistema a través de YouTube y de las diferentes plataformas donde transmitimos para estar en contacto con personas que necesitan tener información clara de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos y pasemos inmediatamente en este contacto con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy, pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFL TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Y bajo el nombre del programa, vamos a intitular este contacto hoy con Miguel Muñoz, puesto de que no hay nada más valedero que el tema los Estados Unidos de América están bajo ataque. Miguel, muy buenas noches. Gracias por dispensarnos tu tiempo para hacer este programa. Y tú eres un baluarte importantísimo de informaciones que queremos compartir contigo. Antes de comenzar y pasarte la palabra, estoy un poco desconectado de las cosas que están sucediendo allá, porque como tú sabes, estoy en una asignación de colaboración con la empresa para la cual yo trabajaba. Y estoy bastante lejos de allá. Estoy en Australia, en Melbourne, y como quiera que sea, pues la distancia y las actividades no me han permitido estar actualizado. Pero sí he escuchado cosas como lo que están sucediendo en las universidades, como cosas que están diciendo entre líneas que el mismo Partido Comunista Chino, el PCC, que está también incentivando todas esas manifestaciones. Son cosas que yo he estado escuchando por acá, pero que yo quisiera que tú nos des luz sobre el caso. Así que la palabra es todo tuyo, mi hermano. Gracias por tu tiempo y gracias por participar aquí. Gracias, saludos, buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Me imagino que estás disfrutando allá en Australia. Bueno, disfrutando, unas vacaciones forzosas. Disfrutando una palabra. El cambio de horario afecta demasiado. Sí. Imagínate, tenemos 14 horas de diferencia hacia adelante. Sí que en este momento fue prácticamente la medianoche aquí de prácticamente el día siguiente. Bueno. Sí que, pero estamos en una labor tú sabes, de mucha importancia del gremio al cual yo pertenezco y pues de hecho pues lo estamos disfrutando, si esa es la palabra correcta para esto. Ok, te felicito. Primero que nada, buenas noches para ti, buenas noches para todos. Bueno, acá en los Estados Unidos ahora mismo estamos viviendo momentos sumamente difíciles ya que hemos perdido el país. De la manera que yo lo veo, lo hemos perdido. Las universidades son una catástrofe. Lo que está pasando, ahí hay gente infiltrada hasta con armas, personas que no están estudiando allí, que ya los policías los han cogido y los han arrestado. Pero como siempre, arrestan de una manera que mañana salen. Así que el problema no son las universidades, no es China, no es Irán, no es Rusia. El problema es nuestro propio gobierno, que no nos protege. Y es una cosa que está muy bien, es catastróficamente lo que se está viviendo aquí, te lo digo la verdad. Yo pienso que esto, claro, ahí China tiene mucho que ver, no lo vamos a negar. Ahí eso te prueba la debilidad que tenemos en este gobierno de la administración Biden, que esto con el presidente Trump jamás estuviera pasando. Esto no estuviera pasando, a menos que los republicanos no lo apoyen, porque ese es otro problema que tenemos, que el Partido Republicano
parece que es el que le hace los mandados al Partido Demócrata. Perdóname, pero es así. Ellos le hacen los mandados al Partido Demócrata. El Partido Demócrata hace, deshace, deja destruir el país, paró la pared que el presidente Trump estaba haciendo, no pelearon, no se esforzaron, dejaron que el presidente Biden la parara. Y mira ahora esta migración, el problema más grande que tenemos es la migración. Porque si paramos esta inmigración y ponemos ley y orden, tú puedes estar seguro que esto en las universidades no estuviera pasando. Ahora tienes al alcalde de Nueva York, a otros alcaldes como los de Los Ángeles, hablando. Pero cuando tenían que hablar, cuando tenían que ponerse las pilas, no lo hicieron. Ahora están hablando solamente como para proteger la administración de Biden, nada más. Ellos lo están condenando lo que está pasando. Porque esto es una desgracia para nuestro país. Absoluto. Yo ahora mismo no me atrevo a enviar a un hijo mío a una universidad. ¿Para qué lo voy a enviar? Mira, lo pueden golpear. ¿Para qué? Para que aprenda a odiar a su país. Porque eso es lo que estamos enseñándole. Tenemos maestros o profesores del mundo entero infiltrando aquí en los Estados Unidos, destruyendo nuestro sistema, las universidades, nuestra comunidad, nuestra familia. Y esta administración no hace nada. Porque no hacen nada. Fíjate, Miguel, que es eso lo que tú dices. El problema está aquí adentro. Es como reza parte desierta, no voy a decir el nombre para que no vayan a decir que estoy incitando algo, pero dicen protegernos de gobiernos tiránicos. Hay una parte, va, búsquele exactamente dónde está y hago referencia a eso. Tenemos un gobierno tiránico, un gobierno que nos está desgobernando y nos está destruyendo, puesto de que esto pertenece a una agenda, eso es el término del globalismo y eso, porque no solamente está sucediendo allá en los Estados Unidos, yo lo estoy viendo aquí y las noticias están en todos lados, la misma situación, cada uno de los países está sufriendo esa cuestión del descontrol de la inmigración, para decir que es inmigración. Esto es una invasión a nivel planetario de todos los países, pero lo que nos concierne es lo que está sucediendo allí, y eso nos afecta porque es nuestro hogar, el hogar de nuestro futuro, y estamos, como tú lo dices, perdidos. No es que estamos camino a estar perdidos, tú ves todos los escenarios. Ves la cuestión de cuando la cuestión de que nos pusieron mascaritas y nos taparon. Por ahí comenzó, no, eso viene más de atrás. Cuando tú ves las revueltas en las universidades y están cayendo presos, como tú mismo dices, mañana van a estar sueltos, pero los del 6 de enero siguen presos. Y eso no hicieron nada comparado con destruir. Tengo entendido que la sala Hamilton de la Universidad de Columbia la volvieron añicos. Entonces, ¿qué pasó? Esa gente no le van a dar el mismo trato de rebelión. No, tú verás que los van a soltar. Lo único que esta administración hace es atacar al presidente Trump, tratar de meterlo preso, de sacarlo de la contienda electoral. Claro. Eso es lo único. Y si dejamos que eso pase, vamos a vivir, no vamos a hacer América nada más. En 5 años no vas a conocer este país, porque esta administración es totalmente antiamericana. Esta administración es totalmente americana y por eso le tienen tanto odio al presidente Trump, porque saben que él es pro-América, él está con nosotros, con el pueblo. Pero el problema también es, y lo sigo diciendo, es nuestro partido republicano que no defiende al presidente Trump. Nos piden el voto, nos piden donaciones, pero a la hora de la verdad son igualitos que los demócratas. Bien, quizás algún ponle de todos estos senadores y congresistas y gobernadores, ponle un 50% está con Trump directamente. Pero el otro 50% lo que están haciendo es bla, 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 haciéndose ricos y destruyendo el país. Me voy a tomar el atrevimiento de corregirte y perdóname que te voy a hacer una corrección. No, sí. Nosotros no tenemos que esperar 5 años para ver que le hayan cambiado el país. Ya lo cambiaron. El Estados Unidos que yo conozco ahora, hace 5 años, ni siquiera se me hubiera ocurrido pensar que algo como esto estaría pasando o que está pasando. Sí que no hay que esperar 5 años, lo estamos viviendo right now, ahora. Right now. Ahora. Ahora mismo lo estamos viviendo y no es eso. Mira, entonces seguimos echándole leña al fuego, tratando de proteger la frontera
yo no sé de qué lado está la administración de Biden, a favor o en contra de Israel. Es que no se especifica. Lo defienden cuando lo atacan, pero le siguen tirando políticamente. Entonces, otra, funding money para Ucrania, Israel y Taiwán. Dime, ¿por qué no usamos ese dinero para cerrar esta frontera, para proteger nuestro país, para meter preso a los criminales en este país, para crear ley y orden primero y después nos preocupamos por el prójimo? Ya tú sabes, mira, China va a coger a Taiwán y lo va a coger porque lo va a coger. Eso no lo ponga en duda. Israel va a tener que defenderse por sí mismo porque si cuenta con esta administración, va a tener tremendos problemas. Israel ahora mismo no se puede confiar en esta administración que tenemos. Él puede confiar en el presidente Trump. Pero otra, Ucrania, si tú miras la historia, y tú eres mucho más educado que yo, estoy seguro que tú sabes que Ucrania siempre fue Rusia. El 70 y el 80% de los ucranianos hablan ruso. Son Rusia. ¿Qué pasa? Cuando la Guerra Fría, pues claro, la Unión Soviética se desmantela y Ucrania sale. Pero ¿por qué nosotros queremos otro país europeo más en el NATO? Para apoderarnos de Rusia en algún momento. Y Vladimir Putin lo sabe y él no se va a dejar. Porque esto es lo que está pasando. Lo quieren acorralar y acorralar. Yo te digo algo. Estamos jugando con fuego. No cerramos la frontera. Tenemos una administración que no se sabe ni lo que piensa. Bueno, lo sabemos. En contra de Estados Unidos 100%. Ir buscando problemas con China directamente. Buscando problemas con Rusia. Con Irán, pues Irán no es una potencia, pero Rusia y China a la misma vez. ¿Tú me vas a decir que nosotros vamos a salir airosos de esta catástrofe? Por la vía convencional no vamos a salir. Entonces, el paso siguiente sería para los estrategas militares una resolución nuclear. Y de todas maneras ahí salimos probados. Sí, como el escenario ese, como dije al principio, los Estados Unidos está bajo ataque. Y es un ataque compulsivo y es de adentro que está pasando. Y entonces los padres fundadores hasta en eso lo pensaron, protegerse de gobiernos que te van a desgobernar. Ese escenario está plasmado en el pensamiento que legaron los padres fundadores. Protegerse de gobiernos dictatoriales internos. Está ahí. Y nosotros aún estamos tomando el agua de tranquilidad, de pasividad, de ser espectadores. Y mientras que eso siga pasando, ellos siguen avanzando. Y esa destrucción continúa. No es que va a comenzar, no. Va a continuar hacia el camino de la consolidación. Y cuando esa consolidación se dé, apaga la luz. Porque nuestro futuro, el mío por lo menos está definido. Me quedan años. Ojalá que queden 20. No quisiera ver lo que va a pasar dentro de 20 años si estamos en esta línea de tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que esta línea de tiempo parece que nadie la quiere corregir o no tenemos la capacidad, los timbales bien puestos para salir a corregirla y tenemos que aguantarlo. Mira, está apareciendo cada vez cosas más adicionales a eso de la frontera, a eso de las universidades. Ya estamos amenazando de que por ahí viene otro bichito raro que viene con una virulencia mayor y por consiguiente, y te aplican todos los términos. ¿Para qué? Para volverte a amordazar y volverte a secuestrar en tu casa. Y todo el mundo bajo el factor miedo, porque esa es la palabra. Todo el mundo se sucumbe, se somete a esa ignominia. Así que tú lo sigues viendo por todos lados, las escenas siguen apareciendo. Y entonces amigos de nosotros nos dicen que nosotros somos, nos unimos para conspirar. No, nosotros no nos unimos para conspirar, ni estamos simplemente esbozando el dolor que tenemos por dentro. Y eso es lo que tenemos que nosotros mandarle el mensaje a la persona y que cada quien saque sus conclusiones, porque si no la saca y sigue de espectador mirando, le va a pasar como lo de la rana, ¿verdad? Que le están dando candela dentro del fogón, ¿verdad? Dentro de la cacerola y ella no salta. Tiene la capacidad para saltar, si es un animal preparado para saltar, pero no sale. Mira, hoy mismo salió una noticia que me llegó a mí
al celular, que el 40% del pueblo americano, yo diría que es el 40% de las personas como nosotros, que tenemos los pies en la tierra y el cerebrito right here, arriba de los shoulders, que piensan que va a haber una guerra civil en 5 años. Mira, la guerra civil hace rato que empezó y una de las cosas es que esta administración, ni los mismos republicanos, están hablando que nos preparemos. No es alarmar a las personas, es prepararnos con comestible, agua, prepararnos en nuestros hogares, con nuestra familia, comunicarnos con nuestra familia y decir, estemos preparados. Esta administración está creando una guerra civil y buscándose una guerra mundial, quizás nuclear, porque yo te lo tengo dicho ya y te lo he dicho muchas veces, Gustavo. Rusia y China no van a perder la guerra. Mira que te lo digo, no se sabe si nosotros tampoco la perdamos, pero va a ser un empate bastante destructivo. Y una de las cosas que el pueblo americano tiene que escuchar es que Rusia, en la guerra mundial de primera, la segunda guerra mundial, fue un aliado de los Estados Unidos, aunque no fue un amigo, era un adversario, pero peleó con nosotros. Dime, ¿eso vale la pena? ¿Y qué han hecho ellos? Acusar al presidente Trump que he colluded with Russia, y no Trump. El presidente Trump es muy inteligente y sabe que Rusia, pues, no podemos usar. ¿Ve? Eso suena bien, usarlo, y ellos nos usan a nosotros. Ahora mismo, si el presidente Trump fuera el presidente, Rusia jamás se hubiera unido a China. No se hubiera unido a China, porque nosotros podemos darle más de lo que ellos le pueden dar. Bueno, en forma natural los chinos y los rusos siempre han tenido su antagonismo, ellos son fronteras y siempre los rusos han estado mirando a China como un enemigo potencialmente y nosotros los empujamos ahora a darse besos y abrazos. Exactamente, eso es muy cierto lo que tú acabas de decir. Por eso, mira, necesitamos la reelección del presidente Trump a como dé lugar. Y yo soy un Trump supporter, tú lo eres, pero no soy fanático, porque si él estuviera equivocado, o él fuera un liberal, yo estuviera en contra de él. Pero él es el único, te digo la verdad, que nos puede salvar. Pero el pueblo sigue ciego, no lo ve. Ven lo que está pasando en las universidades, ven la frontera. Mira, law enforcement, tú los oyes hablando, los jueces que se están dedicando a buscar casitos por ahí, mientras en virtud de mirar el caso que tienen que mirar, que el mayor problema que tenemos ahora viene siendo la frontera. Absoluto. Esto de la frontera nos está destruyendo y tú lo dijiste ahorita. China ya está preparándose para otro COVID. Vamos a ponerle otro COVID 2024. Pero puede ser que venga porque los chinos le perdieron el respeto a Estados Unidos, especialmente a los demócratas, porque saben que el gobierno de nosotros se vende como pan caliente. Mira, históricamente los chinos hay que aplaudirlo. Históricamente, vuelvo a recalcar, son un tremendo pueblo, son un pueblo que tuvieron invenciones de todo tipo. Nuestra guerra no está contra ese pueblo de China, que el cual admiramos. Es más, cuando veamos un restaurante chino, queremos comer comida china de donde quiera por ahí. Bienvenido. El problema es el gobierno que está ahí, que es un gobierno nefasto como el que tenemos nosotros acá, y esa conchupancia de todo el mal que está apareciendo en todas partes del mundo es la latencia de la gente que lo tiene que esperar. O sea, cuando se meten con tu hijo en la escuela y antiguamente iba el padre y le armaba un sainete al maestro y le decía 40 cosas y hasta había gente que le levantaba la mano. Yo no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer ahora, pero había una conducta de respeto de que nadie podía pasar una línea porque iba a tener una respuesta. Esa línea no existe. Y la gente sí está consciente, perdona que te diga, la gente sí está consciente de todo lo que está pasando. El problema es que el velo y el veneno de tolera y esa corriente woke de que hay que aceptar, decir él, ella, nosotros, ellos, vosotros, o sea, ese término que parecen tontería, es parte del veneno que hace que la gente se haya echado un paso para atrás y diga, no, espérate, no me puedo equivocar, porque si le digo a Miguel, tú no eres tú, sino tú eres ella, y entonces Miguel se va a enfermar, entonces yo no se lo digo,
No, antiguamente al pan pan y al vino vino, era como la gente decía las cosas, claro y raspado. Pero esa tolerancia es el común de, como digo yo, de la ecuación, de que aquí nadie da un paso enfrente, no porque no lo sepa, Miguel, no, yo sí me doy cuenta que sí, la gente sí sabe, sino que el temor a no enfrentar para estar tranquilo y pensando de que cuando venga Trump resuelva, y ese es el meollo de toda esta situación. Estamos esperando que hemos convertido a Trump en el Mesías no religioso, el Mesías político. Y eso, ¿qué le hicieron al Mesías Jesús? Lo clavaron. Y lo están haciendo en este caso. O sea, la comparación no es válida, ¿verdad? Del Señor con Trump. Pero son dos escenarios. Es más, Jesús que dijo en una oportunidad, darle a Dios lo que es a César, lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Estamos nosotros con el Dios de nosotros, que en este momento, no el Dios celestial, es la esperanza. Y la gente... El Dios político, el Dios político. Salte solo. Y eso no va a pasar. Seguro. Mira, si no sale al ruedo y no se prepara y da un paso adelante. Yo te digo, Gustavo, si el presidente Trump no es electo presidente en el 2024, bueno, ya le podemos decir adiós a América, porque nosotros vamos a ser esclavos de nuestro propio gobierno y el pueblo no lo está viendo. Y si ves, hoy estoy bastante directo porque es la verdad. Esta administración nos lleva a la destrucción y lo que a mí me molesta es los gobernadores republicanos, los senadores republicanos, que no hacen nada. Se dejan mangonear. Entonces, eso me molesta. El único que lo puede ayudar y salvar a esta nación es el presidente Donald Trump. Pero ¿qué pasa? Él necesita ayuda. Él nos tiene a nosotros como patriotas, pero tú y yo no sabemos, no tenemos un poder para ayudarlo a gobernar. Nosotros solamente podemos elegirlo. Eso es lo más que nosotros podemos hacer. Y te digo, yo creo que ya en estos momentos, antes del 2024, noviembre 2024, la catástrofe va a ser tan grande que va a ser bien difícil para él poder gobernar. Es que va a ser bien difícil. Mira, los ataques contra el pueblo de Israel. Con todo respeto, voy a decir una experiencia personal conmigo. La experiencia que yo tengo con los judíos es maravillosa. Yo tuve 2 jefes judíos. Fueron los que me enseñaron, me educaron a ser lo que yo soy hoy en día, a ser un hombre de porvenir, a que tú también puedes hacerlo. Los judíos, el contable que yo tenía, que lo conocí cuando puse los negocios, ¿tú sabes quién me financiaba a mí los negocios? Mi contable, que también era judío. Entonces, ¿cómo yo voy a odiar al hombre o a una raza que me dio la oportunidad de ser un hombre de negocio, de trabajar, de echar para adelante como ellos, sin ninguna envidia? Piensa, esto lo tenemos y es algo que el gobierno, esta administración es anti-Israel. Si tú analizas, esta administración es anti-Israel. Blinken va allá, Biden va a Israel, le echan el cuento a Netanyahu, pero cuando regresa para atrás le dan la puñalada por la espalda. Que eso es lo que estamos viendo. Entonces, te digo, estamos viviendo momentos sumamente difíciles. Absoluto. Y viene otra pandemia, como tú acabas de mencionar, y la razón de esta pandemia es para encerrarnos en la casa, para que no salgamos a votar. Pero fíjate para tú, si robarse las elecciones. Hasta eso ya pasamos esa parte del bichito aquel, ¿verdad? Que nos taparon y nos metieron. No, ya los mismos laboratorios están reconociendo, está en las noticias, nosotros no estamos inventando nada ni le estamos echando más candela a la candela, ¿verdad? No le estamos echando más queroseno, para decir la palabra. Los mismos laboratorios están diciendo, ellos están en los periódicos, búsquelo, y están diciendo de que los efectos secundarios están produciendo situaciones de infartos continuos. Tú lo ves, deportistas cayéndose en acciones, y cuando tú ves eso, entonces viene la inteligencia artificial y está escuchando, espérate, déjame ver qué está diciendo Miguel o qué está diciendo Gustavo para cerrarlo. No, ya ni
siquiera ellos lo pueden detener porque son los mismos laboratorios los que están diciendo. Yo no lo inventé al principio de la cuestión y para eso están los programas de este canal. Búsquenlo en los archivos de la época, de la fecha que está, y en un programa de nuestro amigo Manuel Mulet, yo lo dije, eso no es ninguna vacuna, eso es una solución, un invento que hicieron, es un líquido de modificaciones al ADN para estimular una defensa. Sí, pero ¿qué metieron allá adentro? Y fue con una celeridad que hasta Trump se dejó arrastrar por el Fauci ese de porquería, que fue un degenerado, y permitió que esa llegaba a la destrucción donde estamos nosotros. Y vuelvo al punto. Entonces la tolerancia de todo el mundo está ya preparándose para buscar la mascarita para cuando lo digan y meterse en su casa voluntariamente, meterse en la olla para que le den candela, mi hermano. O sea, estamos en un sitio que como quiera que sea, vuelvo al nombre del programa, los Estados Unidos de América están bajo ataque y son los políticos del mundo entero que están empujando esto, no solamente el del degenerado chupelado, no, esto es una maniobra mundial. Todos los países, hay gente tremendamente buena en todos los países que deberíamos ser hermanos y deberíamos estar en esa idea de que somos seres humanos compatibles y amigables, pero los políticos nos tienen a nosotros en esa destrucción. Y sobre ese problema, mi hermano, yo no veo solución y por eso yo no es que yo sea un optimista frustrado, ¿verdad? Como es el nombre que me pongo yo ahora y no el de pesimista, un optimista frustrado, porque hasta que yo no vea, estoy convencido que Trump va a ganar las elecciones, pero hasta que yo no vea que él jura frente a un juez, frente al Capitolio, y luego camina por la avenida con todo el Secret Service alrededor y logra caminar todo eso, y hasta que yo no lo vea sentado en el Salón Oval, yo no lo creo. Exactamente, yo te digo la verdad. Si el presidente Trump es electo presidente de los Estados Unidos, como tú dijiste, cuando jura ante el juez en enero 20 del 2025, yo prefiero que cuando él salga de ahí, se monte en la caravana, en la limusina, no camine por la avenida, vaya directamente a la Casa Blanca y se ponga a trabajar. Mira que con lo sea que lo que dijo, te lo digo por muchas razones. Y que sea, aunque lo dijo que fue en broma, que se declare dictador por 24 horas y firme todo lo que tenga que firmar para ponerse los timbales bien puestos y Pues corregir el daño que el mismo degenerado chupa media hizo en la primera hora que estuvo ahí. Yo te digo algo, yo prefiero verlo que sea dictador por una semana, porque en un 24 horas no va a lograr arreglar esto. No. Y te digo algo, él tiene que escoger un vicepresidente para ganar, pero también a la misma vez que califique para ser vicepresidente. Eso es importante. Y te lo dije en varios programas atrás, ahora mismo yo opto por una mujer blanca. Te lo digo así rapado, porque la mujer blanca ya es el 50%, las mujeres son el 50 o 51% de la población. El Partido Republicano tiene que buscar una solución para ganar, porque si no vamos a perder. Eso, pero tiene que calificar. Ahora mismo están hablando de Sarah Huckabee Sanders y yo estoy hablando de la congresista de Nueva York, Elise Stephanie. Esas dos mujeres tenemos que mirarlas bien, porque son mujeres que ya, primero Sarah Huckabee Sanders estuvo con él un par de años en la administración Trump primero, y la otra mujer que es congresista de Nueva York se ve bastante firme. Necesitamos ganar, porque el presidente Trump se encarga del resto. Y te digo, mira, el otro tiene que buscarse un attorney general que sea fair para la nación americana. Claro. Law and order, no para solamente pelear white supremacy. Eso no es así. Todos somos seres humanos, todos cometemos errores. Y todos necesitamos un attorney general que venga con ley y órdenes. Necesitamos un secretario de defensa que sepa lo que está haciendo. Necesitamos generales en las Fuerzas Armadas que tengan los pies en la tierra, el cerebro over the shoulder, y que sean hombres de valores, no que estén ahí para hacerse ricos. Y eso es lo que necesitamos, y dejar esa frontera, pero inmediatamente deportar a toda persona criminal que no pertenezca a este país, deportarlo. Parar la droga. La droga se puede parar cuando el pueblo, el gobierno quiera.
Pero mira lo que hace el gobierno ahora, el mismo gobernador republicano. Están legalizando la droga. Entonces, ¿qué quedamos, señores? Por eso yo te digo siempre, Gustavo, los republicanos son los que le hacen los mandados a los demócratas. Es tanto el miedo que tienen que solamente le hacen el mandado. Te lo digo. Nos quedan como 6, 7 minutos. Vamos a hacer un resumen con toda la tranquilidad y quitemos un poquito la pasión que tenemos, porque tú y yo estamos apasionados en este tema. Tenemos que poner los pies sobre el piso. Nosotros no podemos seguir estando en las nubes y con una lira tocando el canto de la pasividad. Tenemos que dar un paso adelante, puesto de que esto se lo llevó ya. Como había una canción que si venía la brisa y se la llevaba. Bueno, eso es lo que está sucediendo aquí. Nosotros tenemos que dar un paso de reflexión, de tranquilidad y de saber qué es lo que estamos perdiendo, qué es lo que ya perdimos y cómo tratamos de recuperarlo. Estamos con una crisis de hogar, cuando nos falta una cuota para reunir un peso y nos ponemos ultra nerviosos porque no podemos pagar las cuentas y tenemos que inventar e inventamos para resolver. Ese acto es el que tenemos que aplicarnos en este momento. Nos falta una cuota para poder sobrevivir lo que está sucediendo y la única manera es reinventarnos, a escoger la Constitución, que si no lo utilizamos es nada más que papel para el toilet. Si nosotros tenemos que darle el valor que ese papel fue legado a nosotros por los padres fundadores, y hay que quitar del medio al mal, y para eso hay que salir de la latencia. Te dejo a ti los minutos que quedan, Miguel. De verdad agradezco la oportunidad, puesto de que como estoy lejos, me pierdo un poco de lo que está pasando. Ya el próximo miércoles ya voy a estar de nuevo otra vez en la baticueva mía, y en ese momento pues ya podremos estar más en contacto. Gracias a ti, mis amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quedan unos 3, 4 minutos. Miguel, es todo tuyo. Bueno, por favor, a todos los oyentes que se suscriban a tu canal, que necesitamos que ellos se eduquen en la manera. Cuando digo eduquen, no es ofendiendo, es que escuchen. Escuchar no cuesta nada, y usted mismo analice. Si cree que lo que nosotros estamos hablando está bien, escúchelo. Si no, pues por favor analice antes de descartarnos, porque lo que estamos haciendo, nosotros no nos están pagando. Nosotros no somos políticos, ni analistas políticos, ni profesionales en la política. Somos dos patriotas que vemos y creemos que tenemos la razón y que lo que está pasando, estamos en un gobierno antiamericano que nos está destruyendo y el pueblo todavía no lo ve. Primero que nada, buenas noches para todos. Ya dije que se suscribieran al canal y recordemos, un gobierno que te quita todo lo que tú quieres, te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y ese es este gobierno de la administración que tenemos. Te está dando, pero te está quitando tu libertad, te está quitando tu honor, tu patria, y vamos a hacer un globo que China nos va a gobernar. China nos va a gobernar si no despertamos. Gustavo. Para terminar, voy a terminar con lo que he decidido siempre terminar. Si nosotros no reaccionamos, lo único que nos queda es pedirle a Dios que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América, nuestro hogar. Muchísimas gracias, Miguel, por el tiempo y por este esfuerzo que hacemos para defender lo que nosotros creemos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. God bless America and God bless President Trump and his beautiful family. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed
at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was